Buenas tardes y bienvenidos a este programa especial del canal Nebrija. Yo soy Constanza Pérez y hoy vamos a tratar dos temas de actualidad. Uno, la guerra en Ucrania y dos, la crisis interna del Partido Popular. Para ello vamos a contar con grandes colaboradores. Son jóvenes periodistas que analizarán y también van a opinar sobre estos temas. Ucrania empezó el pasado 24 de febrero un duro enfrentamiento contra una de las principales potencias del mundo. Todos saben de quién les hablo, de Rusia. Desde entonces han pasado ya 6 largos y duros días de guerra que nos han dejado con estas imágenes. Es la madrugada del jueves 24 de febrero, 3 días después de que Rusia reconociera la independencia de las regiones de Lugansk y Donetsk. El presidente ruso Vladimir Putin ataca a Ucrania. Se iniciaba así una guerra en Europa de consecuencias imprevisibles. Что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Es el mayor ataque en nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial. Las advertencias constantes de Estados Unidos se cumplieron. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, salía en defensa de su país, asegurando a sus compatriotas que ganarán esta guerra. Y ha hecho un llamamiento a Europa. Якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає в ваші двері. Horas después del ataque, las reacciones de los líderes europeos al presidente ucraniano mostraban su apoyo unánime y sin fisuras en sus relaciones. Putin is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. Unidad de Europa, de sus Estados miembros, unidad de todos los grupos parlamentarios en la risposta al brutal ataque di Putin in Ucraina. L'Europa, gli Stati Uniti e molti altri paesi. Erstens, wir müssen die Ukraine in dieser verzweifelten Lage. Este momento trágico debe impulsarnos a unirnos más para hacer frente a aquellas acciones humanas que amenazan también la vida, la seguridad y la prosperidad de todos. Una Europa que se blinda y un cambio de paradigma en la situación actual, donde son muchas las incógnitas e incertidumbres sobre qué ocurrirá a partir de ahora. Además de esas incógnitas de las que vamos a tratar ahora, son sin duda duras las imágenes que acabamos de ver de Ucrania. Hogares y edificios totalmente destruidos son las consecuencias no solo humanitarias, sino también políticas y económicas. Estos, como les decíamos, son algunos de los temas que vamos a tratar en nuestra mesa de debate, donde ya se encuentra mi compañero Miguel Moyá. Buenas tardes, Miguel. Preséntanos, por favor, a nuestros colaboradores. ¿Qué tal, Constanza? Buenas tardes y bienvenidos a este especial debates aquí en el canal Nebrija. Como decías, analizaremos los diferentes puntos claves de esta guerra entre Rusia y Ucrania, y para ello lo haremos contando con nuestras colaboradoras, que son Yone Pinilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel Suárez, ¿qué tal? Hola, Miguel. Lara Palomo. Muy buenas tardes. Y Carmen Utrera. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Y bien, antes de empezar, para definir aquello más cruel, ¿no?, que puede ser una guerra, y lo vamos a ver viendo esas imágenes. 7, 8, 9, 10. Саня, перелаживай. Давай ее сюда, давай ее сюда, говорю. Давай успеем. Тихо. Держи, Саня. Ага. Не. Нет, головой туда! Вперед! Лена, у нас есть маленький.
Система есть. Давай. Отошли. Отошли. Руки. Да не, они все, он повторил. Unas imágenes que nos demuestran una vez más la crudeza de esta guerra. Pero para ello tenemos que intentar entender qué es, cómo se ha llegado a esta situación. Por tanto, ¿cuáles son las claves, ¿no? ¿Qué ha pasado para llegar a este conflicto? No sé, yo creo que es evidente que nos tenemos que remontar al año 2014, en el que Rusia se anexionó a la península de Crimea, y hace unos días recientemente Paramas Inri ha reconocido a las repúblicas del Donbass como independientes, cosa que no ha hecho gracia en Occidente, ni a la Unión Europea ni a la OTAN, ya que ha roto con la legalidad internacional intentando mover las fronteras por la fuerza, ¿no? Claro, y es importante aclarar, ahora que estás hablando de la guerra del Donbass, que es una guerra que lleva aproximadamente 10 años y que hoy en día sigue en pie. Y creo yo que no se le ha dado la suficiente atención mediática o militar. Aquí me gustaría añadir también 2 puntos. Es evidente que el sueño máximo de Putin es que la URSS regrese a ser lo que era en un inicio, y que esta ambición lo va a llevar a ser absolutamente lo que sea, como lo podemos ver en estas imágenes. Hay que analizar por qué Ucrania. No es al azar. Ucrania es el segundo territorio de Europa más grande. Tiene construcciones de gasoductos que fueron hechos cuando formaba parte todavía de la URSS, y que es una economía en crecimiento. Es evidente que esto iba a suceder y no reaccionamos a tiempo, desafortunadamente. Claro que sí, porque principalmente está Crimea, que hace de punta de flecha para Europa. Así es la visión de Putin y la visión del resto. Por un lado es cercana al mar y a Occidente, y por otro lado es el principal conducto de gas. No solo eso, sino que yo considero que Putin principalmente lo que no quería es que se anexionase Ucrania con la Unión Europea, porque no le conviene de ninguna forma. Al menos él lo podría considerar incluso un ataque. Bien, bueno, vamos a ver unas imágenes, unas declaraciones que hacía el otro día la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Vamos a verlo. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment. Que veíamos de Ursula von der Leyen. Entonces, ¿cuál es el papel que juega nuestro país conforme a las sanciones que se van a imponer a Rusia? Bueno, la verdad es que todos los países tienen un papel muy importante, sobre todo Europa, sobre todo nosotros, y es que somos los primeros en sancionarlos. Se ha unido también Japón, porque tienen aproximadamente, y te leo la cifra exacta, 5,7% de su economía allí. Entonces, claro, que les quiten el acceso a los bancos, sobre todo el Banco Mundial, hombre, pues para la economía les ha fallado algo ahí. La verdad es que hay muchísimas sanciones que están imponiendo, pero la pregunta es, ¿son suficientes? ¿Crees que servirán de algo? No solo eso, el envío de armas va a conseguir algo, como decía Úrsula, o sea, es bastante difícil pronosticar lo que va a ocurrir y si va a ser suficiente y se va a servir y qué más podemos hacer también. Esto que dices es muy importante de será suficiente. En todo tipo de guerra no se trata solamente de un conflicto militar, sino que también entran herramientas mediáticas y por supuesto que herramientas económicas. La economía siempre ha formado una parte fundamental en la guerra, y tan es así que la URSS terminó quebrándose porque su economía colapsó por completo. Esto sí puede funcionar. Pero aquí tenemos que analizar si estas medidas están siendo cuantitativas o cualificativas. ¿Ya que voy con esto? Los números son suficientes para frenar a Rusia y poder quebrar su economía a tiempo antes de que esta guerra siga, o solamente es una forma de que el resto de la comunidad internacional dé este mensaje a Ucrania de que estoy contigo y de un mensaje a Rusia de que no estoy contigo, de una manera de lavarse las manos y decir me involucro y te apoyo, pero desde lejos y esperando a ver qué es lo que pasa.
Bueno, en cuanto a las ayudas económicas a Ucrania, si serán suficientes o no, no lo podemos saber a ciencia cierta aún, pero por el momento se ha aprobado el Fondo Europeo de Apoyo para la Paz por primera vez en la historia. Se van a destinar 500 millones de euros a la ayuda a Ucrania, la gran mayoría para defensa, pero hay otra parte también destinada a la ayuda humanitaria. Como decía nuestra compañera Ione, y las colaboradoras son algunos de los países los que van a enviar tanto armamento a Ucrania para apoyarles en la guerra contra Rusia. Esto es lo que decían algunos de los presidentes de algunos de los países de Europa. Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo, y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Y lo que tengo claro es que la respuesta que está dando el Gobierno de España es absolutamente coherente con la política que desplegamos. Nosotros pensamos que el envío de armas, lo haga España o lo haga cualquier otro país, es un error. Nosotras pensamos que el envío de armas no va a ser una herramienta eficaz y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas y al acuerdo de paz. Es lo que le decía, yo creo que contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario absolutamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial. Bueno, como escuchábamos hace un momento a los diferentes miembros del Ejecutivo, veíamos por una parte como el presidente Pedro Sánchez no apoyaba por una parte en un primer momento ese envío de ayuda armamentística a Ucrania, pero luego cambia de opinión y sí que lo hace. Carmen, por ejemplo, ¿qué ha podido ocurrir en el gobierno para que tanto una parte esté de acuerdo y la otra dice que no se tendrían que enviar ese tipo de ayuda? Bueno, ha tenido que haber un tipo de desacuerdo. La verdad es que la toma de decisiones ante enviar armas a un país o no es algo bastante complicado de llevar a cabo, porque estamos poniendo en riesgo no solo a civiles, también estamos poniendo un poco en riesgo a nuestro país, a España, y es bastante difícil llegar a una conclusión de si es bueno o no. Y bueno, ha tenido que haber algún tipo de desacuerdo. Y al final eso puede afectar bastante a la política española. En cuanto al envío de armas, yo creo que de primeras todos coincidimos en la idea de que de poder evitar las armas pues sería una mejor alternativa, pero en esta situación, ¿qué alternativa tiene Ucrania? Si no le apoyamos con armamento, ¿cómo se va a defender de la invasión rusa? ¿Cuál sería la otra alternativa? ¿La diplomacia será suficiente? No lo sabemos. Yo creo que aquí el argumento principal es si España y el resto de los países de la OTAN tienen la obligación de entrar, y pues de una manera formal no la tienen porque Ucrania no forma parte de la OTAN, pero aún así sí tiene parte de responsabilidad, y voy a explicar desde mi punto de vista por qué. La posibilidad de que Ucrania se anexe a la OTAN fue parte de lo que causó este tipo de conflicto. La OTAN de entrada se supone que es una asociación para brindar seguridad y protección hacia países terceros. Pero ¿qué pasa cuando un país tercero aterra al resto de la OTAN para que con base a eso decidan si otro país puede entrar o no? La función de la OTAN ya no se está cumpliendo por completo porque otro país ya está amenazando las decisiones que se están tomando dentro. Así que aunque Ucrania no sea parte de esto, sí es problema de la OTAN, y la manera en la que la OTAN enfrente esto es el mensaje que le está dando a Rusia sobre cómo vamos a reaccionar con este tipo de conflictos. Bien, conforme a esta situación que comentabais, ¿qué es lo que podría pasar a partir de ahora? Sí, porque ya estamos viendo todos los movimientos que está haciendo Putin, no para con su intento de seguir invadiendo Ucrania. Por tanto, ¿cuál es el escenario que prevéis que puede ocurrir casi a medio plazo? Bueno, yo no sé concretamente qué puede pasar. Yo creo que se está viendo que Putin no tiene límites, que va a ir a por todas, y bueno, creo que está haciendo, va a sonar muy brusco, pero desaparecer casi a los ucranianos, y nosotros vamos muy lentos en su ayuda. No sé qué creéis los demás. Yo no sé cómo se van a desarrollar los próximos días. Lo que sí que se sabe es que se han publicado los informes de la inteligencia que muestran que está previsto que la invasión termine el día 6 de marzo. Si ocurrirá así, no tiene mucha pinta, porque la defensa ucraniana que se ha encontrado Putin pues es bastante superior a la que él se esperaba en un inicio. Y luego, por otra parte, mencionar que Putin cada vez está más aislado. Le faltan un montón de apoyos, sin ir más... Bueno, la comunidad internacional no le apoya en absoluto, pero sin ir más lejos, dentro de su mismo país, los ciudadanos están saliendo a manifestarse en contra de la guerra, incluso los oligarcas se han pronunciado ya en contra de la guerra. Entonces, no sé qué alternativas le quedan a Putin para seguir adelante con esto.
¿Qué creéis, por ejemplo, porque estos últimos días se venía hablando muchísimo de la utilización de las bombas nucleares, ¿no? De las posibles bombas nucleares que podría incluso utilizar Putin y que ahora mismo tiene prácticamente en vilo a toda la población mundial, ¿no? ¿Qué impactos podría generar esto en el planeta y en nuestra sociedad? Bueno, un primer impacto, y relacionándolo también con la pregunta de antes, ¿podríamos llegar a una tercera guerra mundial? Podría ser, o sea, depende al final de las decisiones que tome el presidente ruso y también, bueno, de cómo vaya evolucionando la guerra y también de los acuerdos diplomáticos o los intentos de pactos diplomáticos que se están intentando considerar, y teniendo en cuenta ahora en Bielorrusia está habiendo una discusión entre los principales mandatarios de los dos países, y eso es algo que se va a tener que ver. Y el apoyo que se está dando por parte de los diferentes países, tanto de Europa como del resto del planeta, ¿qué ayuda se le está proporcionando también humanitaria, ¿no? En este caso a la población ucraniana que ahora mismo está resistiendo o está intentando escapar, ¿no? del país? Sí, bueno, tenemos a Cruz Roja, que lleva allí en Donbass bastante tiempo. Intentan hacer ayudas por medio económica, por medio de Bizum, SMS, llamadas. Se les está enviando también comida. Creo que se está haciendo una labor de ayuda humanitaria muy grande, y creo que estamos en ese sentido a la altura de lo que se requiere humanamente. Vale, y sobre todo conocíamos la noticia del ataque al hospital de Mariupol. Veíamos esas imágenes de personas saliendo en camillas, bueno, o especies de camillas, ¿no? Porque aquello era prácticamente un sálvese quien pueda, unas imágenes horribles. ¿Qué podríamos destacar de esto, ¿no? Porque casi ha sido un punto de inflexión de una persona que incluso sea capaz de bombardear un hospital, ¿no? Bueno, es evidente que una guerra es una guerra y todo lo que salga de una guerra va a ser negativo, pero ya cuando se sobrepasan ciertos límites, atacar a los niños para mí es algo ya inhumano. No se puede ir a atacar con esa crudeza a un hospital repleto de niños, y es lo que se está haciendo, que es ir a hacer ya daño a la población civil, pero desde el inicio. Y además es que se ha saltado todos los pactos de guerra, por así decirlo, que estaban firmados y estaban pactados desde hace muchos años. Creo que casi en ninguna guerra se han saltado estos pactos, y él, como os digo, no tiene ningún tipo de límites. Yendo a los refugiados, son 6.000 el número de refugiados que ya han podido pasar fronteras e ir a otros países, o sea que al final... No solo eso, aquí también entra en juego la veracidad de lo que dice Putin. Él estuvo con Macron, tuvo una reunión y prometió no hacer daño a ningún civil. Y parece ser, y como hemos visto en los últimos días, es algo totalmente falso y está teniendo unas consecuencias sociales desastrosas, no solo a nivel de personas que están muriendo, que son muchísimas, sino también a nivel de infraestructuras, y también hay muchísimas personas que se han ido, hay muchísimos refugiados que han dejado sus casas atrás, muchos familiares, y sinceramente las consecuencias no solo, como he dicho, en el país, sino también psicológicas de la población pueden ser impresionantes. Y no solo los refugiados, sino también muchos rusos que están en contra de esta guerra, se están manifestando en la calle, y la respuesta de Putin es hasta incluso 8 años de prisión, o sea, no tienen ningún tipo de libertad. Lo que estábamos viendo, como comentabais también, bueno, pues toda la problemática social que se está viniendo, pero también la otra cara de la moneda, ¿no? Es la inflación que ahora mismo hay encima de la mesa y que prácticamente es imparable. Y estamos viendo precios, por ejemplo, de la gasolina ya a 1,89. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son los remedios o incluso para detener esta situación? Hablando de remedios para detener esta situación como tal, Miguel, nos estaríamos metiendo en un tema muy complicado, incluso imposible de explicar o de encontrar este tipo de situaciones. Estamos hablando aquí de que España solamente toma el 8% del gas de Rusia, que suena un número bastante pequeño, pero que el resto de Europa toma un 40%. Entonces, esta afectación directa, desafortunadamente, no se va a frenar hasta que esta guerra tenga dos finales. Rusia se queda con Ucrania, o las sanciones económicas logran ahogar a Rusia de tal forma que no tenga recursos para finalizar esto. Si es que eso no da paso a un segundo contraataque que podremos ver que se va a formular.
No solo eso, sino que es que cualquier sanción que se pueda tener también puede afectarnos a nosotros. La guerra afecta a Ucrania y también afecta al mundo entero, por eso hay que ponernos manos a la obra para frenarla. ¿Por qué? Porque existe el efecto boomerang, se ha hablado ya de él. Estamos viendo que están pronosticando que la inflación puede subir entre 1 y 2 puntos en los próximos meses, o incluso en los próximos años puede seguir. El precio de la gasolina, como ha dicho Miguel, está subiendo, pero es que también está habiendo ya desabastecimiento del trigo, porque los precios van a subir porque en las próximas cosechas el año que viene, no estas, el año que viene no va a haber cosechas. Y Ucrania nos importa a nosotros gran parte del trigo y gran parte de muchas necesidades, productos básicos. Nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras y además simplemente lanzar un mensaje de que esperemos que esto se solucione en el menor tiempo posible, porque no olvidemos que venimos de una crisis sanitaria, de una pandemia mundial, las economías de la mayoría de los países están por los suelos, todo hecho un Cristo, y ahora nos metemos en este lío que desde luego no va a dejar a nadie indiferente y lo pagaremos todos como no acabe pronto. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Bueno, pues estas han sido todas las claves, tanto económicas como sociales, que hemos podido aquí debatir con nuestras 4 grandes colaboradoras. Les damos las gracias. Gracias también por estar ahí. Constanza, todo tuyo. Gracias, Miguel. Yo también me quedo y más bien quiero destacar ese mensaje final de conseguir la paz para Ucrania y que termine de una vez por todas esta guerra, una invasión sin sentido por parte de Rusia, que solo está llevando al dolor y al sufrimiento de un país entero. Ahora vamos a otro conflicto, pasamos a otro conflicto que es el interno, el del Partido Popular, que ya ha terminado con su líder, con Pablo Casado. Vean. La presidencia del Partido Popular en Madrid abre una guerra interna. El alcalde de la capital aspira a conseguir liderar el proyecto con el beneplácito de Casado. Pero ella, Isabel Díaz Ayuso, rompe todos los esquemas. Unos contratos de material sanitario en plena pandemia y un supuesto caso de espionaje sobre ella han prendido la mecha con duros ataques a 2 bandas. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Comparecencias que han generado un gran revuelo entre los simpatizantes del PP, llegándose a manifestar a las puertas de Génova, donde llegaban muestras de todo tipo, algunas un tanto peculiares. Todo ello mientras unos desmienten la persecución a la presidenta madrileña. Quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara u ordenara contactar con ninguna agencia de detective o cualquier tipo de agente externo. Y otras voces refuerzan el espionaje. A mí las detectives vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa del Partido Popular. Ayuso niega la supuesta comisión que se llevó su hermano en abril de 2020. No, creo que no. Y además, es más, lo que quiero saber es de dónde ha sacado esa cifra. Pero termina reconociendo los hechos. Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal, regulado ante Hacienda y declarado. Y aunque dice no conocer la cifra de esa comisión, horas después esta misma se detalla en un informe de la Comunidad de Madrid. Sí sé que que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Empiezan a llegar las primeras dimisiones. He decidido dejar el cargo. Reunión de los varones in extremis. De forma urgente, una solución rápida, inmediata, lo más rápidamente posible. Porque nos estamos desangrando. Casado sale del Congreso y todos coinciden en lo mismo. Alberto Núñez Feijóo debería ser el candidato a la presidencia del partido. Convocado el Congreso Extraordinario para el 1 y 2 de abril, Feijóo confirma su candidatura. Pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. Todo esto en una de las semanas más negras para Casado y los populares, aunque el debate sigue encima de la mesa.
El PP se renueva, eso es un hecho. Y todo apunta que será de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Él, como han visto, ya ha presentado su candidatura para dirigir el Partido Popular. ¿Podrá Feijóo recuperar la confianza de sus militantes? ¿Cuál será el papel de Isabel Díaz Ayuso en la nueva dirigencia? Son algunas de las preguntas que se van a plantear en nuestra mesa de debate. Cristina Navarro, ¿qué más temas trataremos? Buenas tardes. En este debate haremos un repaso por aquellos momentos que marcaron las semanas más negras para el Partido Popular. Vivimos una situación insólita, una crisis interna jamás vivida en este partido que nos ha dejado con este comunicado de Pablo Casado. Conclusiones. Casado seguirá en el cargo hasta el Congreso Extraordinario, en el que no se presentará y para el que ya se proponen fechas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pau Lecumberri, Juan Andrés Vargas, Andrea Herrero, Sergi Pau. ¿Cómo se ha llegado a este punto en el partido? Bueno, a este punto creo que se ha llegado porque Isabel Díaz Ayuso es la primera persona que consigue plantarle cara a Pedro Sánchez, convoca elecciones en Madrid, consigue una gran mayoría, casi una mayoría absoluta. Entonces, desde la Dirección Nacional del Partido Popular se le empieza a ver como una rival para Pablo Casado. Entonces se impide por todos los medios que presida el PP en la Comunidad de Madrid. Yo quiero apuntar una cosa, creo que todo lo que ha llegado a esta situación es que el PP está en un completo momento de renovación de caras, están renovando la mayoría de sus presidentes autonómicos, ya pasó en Valencia con el nombramiento de Carlos Mazón como presidente autonómico. Casado sin duda veía a Ayuso con gran aspiración, todos hemos visto las imágenes de las últimas semanas, arrastra un montón de gente, arrasó en las últimas elecciones y hasta ese día yo creo que Casado confiaba en Ayuso, pero lo que pasaba dentro del Partido Popular es que tenían miedo de que pudiera aspirar a quitarle algún día el puesto de Pablo Casado, sin duda. Yo creo también que las apariencias engañan, ellos siempre han ido muy unidos, pero al final en la política, como todo en general, lo envuelve todo y yo creo que han habido muchas competencias dentro y ahora está saliendo todo a la luz y que no era todo como parecía. Yo en relación a lo que han dicho mis compañeros, creo que el Partido Popular es un partido de hombres, por desgracia, que cuando ven que una mujer tiene una cierta relevancia, le intentan quitar de en medio y creo que es lo que ha pasado. Ya sucedió con Soraya Sáenz de Santamaría, con Cristina Cifuentes, con Esperanza Aguirre, entre otras mujeres de gran relevancia en la política de este país y Ayuso no ha sido para menos. ¿Y cuál es el papel de los varones en todo esto? Porque recordemos que en un principio todos parecían apoyar a Casado y de un día para otro piden que se haga a un lado y que se convoque el Congreso Nacional. Yo creo que el PP sigue siempre la misma estrategia. Creo que es un partido que no se permite internamente divisiones de cara al público, porque si no muestran al fin y al cabo la misma imagen que la izquierda, que se dan piedras contra su mismo tejado si presentan más de una candidatura para dirigir un partido político internamente. Y si recordamos, en el anterior congreso en el que finalmente se eligió a Casado, Soraya Sáenz de Santamaría ganó la primera vuelta de las primarias. O sea que esa división que el PP no quería vender, en este momento tampoco se quería vender porque da una mala imagen de cara a la galería. También es un partido en el que todos apoyan al líder, a Pablo Casado, y cuando al principio estaba diciendo que iba a dejar el partido, todos se pronunciaban al respecto, que lo iban a respetar, que iban a hacer todo lo que él quisiera, como si todos los que están en el partido le debiesen algo a Casado. Si hay una herida, hay algo que no está bien, tienen que solucionarlo, tienen que echarle frente al partido. Yo creo que han ido muy detrás de él, protegiéndolo, cuando no se puede reparar lo irreparable. Y desde un primer momento, cuando hubo este cambio de opinión, ya empezamos a escuchar los primeros apoyos a Feijóo como futuro líder del partido. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid se pronunció al respecto, lo vemos ahora. Creo que los españoles están pasando un momento muy difícil. Tenemos que ser una alternativa real al gobierno de Pedro Sánchez y por eso trasladar la ilusión a todos los españoles de que el Partido Popular sigue trabajando en ello. Y desde luego el presidente Feijóo va a contar con toda mi ayuda y todo mi apoyo para eso. ¿Qué significa esto? ¿Es importante que la presidenta de la Comunidad de Madrid muestre ese apoyo temprano a Feijóo? Yo creo que muestra su apoyo a Feijóo básicamente porque su principal requisito ahora mismo, o su principal objetivo,
es llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, del PP del Madrid, perdón. Entonces, Feijóo se ofrece para dirigir el PP a nivel nacional, a cambio ella le apoya, teniendo en cuenta que sus políticas son totalmente opuestas, teniendo en cuenta la gestión de la pandemia en ambas comunidades, Galicia o Madrid, pero ella lo apoya a cambio de que ella se asegure la presidencia de la Comunidad de Madrid, del PP. También ocurre una cosa, que en Madrid es asombroso, la gente tiene miedo a la guerra civil y apoya a Feijóo para que sea presidente del gobierno. Y él no sé por qué no quiere. Yo considero que es que, bueno, ahora Isabel Díaz Ayuso en estos momentos no se plantea la presidencia general del Estado español y yo creo que ha dicho, bueno, pues entonces apoyo a Feijóo, ya que, bueno, por lo menos que no salgan otros que a mí no me convienen en este momento. Que no hay total de varones. Es un presidente que yo creo que es muy querido por todo el mundo y además la herida que tienen en el propio partido tienen ellos mismos que solucionarlo. Yo creo que están dando una imagen para España que está marcando mucho, que los militantes del propio partido incluso se están deshaciendo de él, que no se sienten identificados y que para España esto, para los afiliados del partido de verdad de toda la vida, ha dejado mucho que desear. Yo no quiero pasar por alto por qué empieza todo este entramado. Es verdad que hemos hablado antes de Casado le tenía miedo a Ayuso porque aspiraba muy fuerte orgánicamente en el Partido Popular, pero básicamente a Casado lo han echado por investigar un caso de corrupción dentro de su mismo partido. Yo quería decir aquí un tuit que el dirigente de Más País, Errejón, puso el mismo día que estalló todo este entramado. Errejón tuiteaba: todos los españoles saben lo que hay debajo de las alfombras de Génova. Allí rige una sola ley, no se tira de la manta. Casado por cuestiones internas lo intentó y le han acabado tirando a él. Es decir, Casado tenía dos opciones: o encubrir a Ayuso para beneficiarse la imagen del Partido Popular en cuanto a unas elecciones, o tirar de la manta porque ya sabemos todo el pasado que tiene el Partido Popular en cuanto a corrupción. Tenía dos opciones: o encubrir a Ayuso, o en este caso él, yo creo que se veía que tirando de la manta podría aspirar a él perdurar un poco más en el tiempo como presidente del Partido Popular. Y recordemos que Casado ha perdido 5 elecciones generales, o sea, 5 elecciones. Yo creo que eso también dentro del Partido Popular tiene que hacer un análisis en cuanto a estrategia electoral. Lleva muchas elecciones perdiendo, no sé si la imagen que están dando es de renovación, de que se están haciendo buen trabajo. Y bueno, esto termina como se esperaba, con Feijóo presentando su candidatura como presidente de la Comunidad de Madrid. Lo vemos ahora. Aquí en la Galicia en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos, y porque estoy convencido. Es que Paco, no había total varones. Vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. Disculpen, como presidente del Partido Popular. Y bueno, ¿cuál es el futuro del partido ahora mismo? ¿Beneficiará esta crisis interna a Vox, como vienen apuntando algunas encuestas, o las buenas valoraciones de Feijóo como político harán que el partido remonte? Yo creo que el PP se va a ver muy perjudicado, no solamente por los votantes de centro-derecha, que pueden incluso votar a Ciudadanos o al PSOE, sino por los votantes de derecha que, descontentos, desconfiados, la palabra que quiera llamarlo, van a votar a Vox. O sea, una de las últimas encuestas reflejan la intención de voto a Vox como segunda fuerza política de nuestro país y se diferencian solamente en 6 escaños con el Partido Popular. Feijóo es uno de los pesos fuertes, pero hay que tener en cuenta que uno de los pesos fuertes conocidos en el norte de España. O sea, en el sur, por ejemplo, Feijóo creo que no tendría arrastre. Yo creo que, por suerte o por desgracia, España sigue siendo un país bipartidista. El PP y el PSOE siempre están en la cabeza en todas las encuestas y demás. Y creo que esto ayudará a que Vox gane votos, por supuesto, pero no creo que por ahora llegue a superar al Partido Popular. No creo que estemos en esa situación ahora mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Partido Popular va a sufrir un destacable descenso, pero no creo que la extrema derecha suba como una potencia antes que el Partido Popular, teniendo en cuenta que siempre las
las principales fuerzas han sido el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora yo creo que Feijóo es un presidente muy querido, que España apuesta mucho por él, sobre todo teniendo en cuenta la parte de Galicia, y también ahora se ve mucho en la Comunidad de Madrid. Yo creo que el partido va a sufrir pérdidas, va a sufrir, la gente no lo va a votar tanto, pero no creo que Vox vaya a extender como para convertirse, por ejemplo, en la principal fuerza política. Yo creo que lo que está claro aquí es que a Feijóo el Partido Popular nos lo presentan como el gran salvador de su partido. Creo que piensan que Feijóo va a arrastrar a muchos votantes. Es verdad, como decía Juan Andrés, que en el norte se lo conoce mucho, pero creo que el Partido Popular a día de hoy, cuando Casado ha dejado en manos de Feijóo, podríamos decir, el futuro del Partido Popular, tienen un problema, y es que Casado, en cuanto a la edad, arrastraba a muchos votantes jóvenes. Es verdad que todo el movimiento de nuevas generaciones del PP es muy fuerte, pero creo que Casado arrastraba mucho más a esos votantes jóvenes, que a día de hoy yo creo que es lo que más falta le hace al Partido Popular. Es verdad que creo que el electorado del PP es muy fiel, pero creo que son de una avanzada edad, entonces tienen que hacer un papel muy importante de implantación en cuanto a estrategia electoral en los jóvenes. ¿Ha errado Pablo Casado al hacer una política tan dura contra el gobierno? Totalmente, o sea, lo están reflejando las encuestas. El problema es que el PP ha radicalizado tanto su discurso que sus propios votantes se están traspasando a Vox. Entonces ahora es complicado que un discurso que sea más centralista, más moderado, recabe esos votos ya perdidos. No se sienten tan identificados con él, entonces se está perdiendo, como dice, y yo creo que recuperarlos va a ser imposible. Creo que lo mejor es renovar la plantilla del partido, que al final sea el próximo presidente el que elija a los propios componentes que integren esa nueva fuerza política. Yo creo que lo resumiría muy bien con esta expresión. Se han referido muchos miembros del gobierno en cuanto a la oposición, en este caso que estaba haciendo Casado y el grupo parlamentario del PP en el Congreso, son la oposición del no. O sea, todo lo que trae el gobierno, sea bueno o en este caso el PP lo considere malo, ellos votan a todo que no. Es decir, en las últimas semanas hemos visto, Ayuso llevó a una sesión de la Asamblea de Madrid las leyes LGTBI de igualdad que ella misma había aprobado 1 o 2 años atrás. Esta semana también hemos visto los abusos de la Iglesia. El PP a última hora se estaba pensando si investigar o no los abusos de la Iglesia no solo en el Congreso de los Diputados, sino en el Defensor del Pueblo, y esa propuesta la traía el PSOE. Pero claro, yo creo que el PP ha tenido en estos últimos años la estrategia del no, como decía antes. Todo lo que traía el gobierno, fuera bueno, fuera malo, incluso el fondo de recuperación, a todo han votado que no. O sea, se han planteado incluso el dinero que venía de Europa para ayudar a nuestra economía, que ya sabemos que después de una situación sanitaria y pandémica como la que hemos vivido, no es fácil. Entonces, votar a todo que no, evidentemente a Casado le ha perjudicado mucho. Es que será su principal objetivo, para que la otra fuerza política, la contraria, no extendiera, que ellos se llevasen la mayoría ante todas las leyes que votaban en el Congreso, que las sometían a votación en el Congreso. Y acabamos de conocer que en Castilla y León habrá gobierno del Partido Popular y Vox. ¿Se ha abierto la puerta a la extrema derecha? ¿En qué puede desembocar todo esto? Pues es un escenario complicado para Feijóo, porque él apostaba por un gobierno en solitario del Partido Popular, abstención de Vox, colaboración de Vox, pero no la inclusión de Vox en el gobierno. Una postura que, en cambio, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso sí apostaba por ello. Entonces creo que Feijóo empieza teniéndolo ya complicado. Yo creo que, bueno... iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con Juan Andrés. La política en Castilla y León tiene mucha fuerza, y esto podría perjudicar a España en general en cuanto a puntos de vista u opiniones en este gobierno autonómico. Y yo creo que al Partido Popular de Castilla y León no le beneficia, sobre todo en credibilidad y en imagen, que ahora mismo Vox esté gobernando con ellos, pero por el mensaje que ha estado dando el presidente. Yo sí vuelvo a lo que estaba diciendo antes. La renovación de caras que está haciendo al PP, evidentemente Feijóo ayuda a esa renovación, aunque no sé de qué manera, porque evidentemente Feijóo ha sido siempre uno de los abanderados del Partido Popular, o sea que no sé si es realmente una renovación de caras o están literalmente han puesto a una persona que se la conocía muy bien. No era como Pablo Casado en las últimas primarias, que no se la conocía mucho. Pero creo que, como coincidían mis compañeros, Feijóo se estrena
en un espacio electoral muy preocupante. O sea, acaba de pactar su mismo partido, del que él será, lo podemos confirmar ya casi, que será el futuro presidente, se estrena pactando con Vox. Y como ha dicho Juan Andrés, él no quería integrar a Vox en un mismo gobierno. También quiero recordar que Vox ya el mismo día de las elecciones, cuando estaban celebrando los resultados, ya pedía una vicepresidencia. Es decir, sería la primera vez que Vox no solo que entraba en las instituciones de Castilla y León, sino que formaba parte de un gobierno y ostentaba una vicepresidencia, que se dice muy pronto. Ahora Vox pide también las consejerías de Familia y Agricultura. Todos sabemos cuáles son las políticas de familia que promulga Vox, ¿no? Y en cuanto a este pacto, yo quiero recalcar que ayer mismo el presidente del Partido Popular en Europa ya dijo que este pacto él no lo veía bien en España, que estaban abiertos a pactar con, en este caso en España, con Vox, pero no a integrarlos en el gobierno. O sea que ni los líderes europeos del Partido Popular están de acuerdo con este pacto. Tiene un largo camino por delante, sobre todo un partido que ahora ha quedado muy ensuciado, ha perdido mucha credibilidad y necesita un empujón de gente nueva, renovar plantilla, sobre todo por eso, por recuperar la credibilidad que ahora ha perdido y para que esa fuerza de extrema derecha no le alcance. Hasta aquí el debate de hoy. Veremos cómo evoluciona esta situación, desde luego nada fácil para el Partido Popular. Buenas tardes. Hoy hemos analizado sin duda dos temas claves que han cambiado la historia política y económica de nuestro país. Nos despedimos, pero no sin antes enviar un fuerte abrazo de solidaridad a todas y todos los ucranianos y, por supuesto, mucha fuerza y ánimo para nuestros compañeros periodistas que se encuentran en primera línea de guerra para poder informarnos y también documentar todo lo que está ocurriendo allí. Gracias y muy buenas tardes.